Pablo Casado, presidente del Partido Popular, bienvenido al Telediario Televisión Española. Buenas noches, Carlos. Es su primera entrevista después de la Convención Nacional. La terminaban ayer con ese discurso en Valencia. Según el partido, el objetivo era demostrar unidad y también el liderazgo en el partido. ¿Cree que se ha conseguido? Y mostrar alternativa. Yo creo que en España hay mucha gente que lo está pasando mal y lo que intenta encontrar es si hay otra forma de hacer las cosas, y lo que planteamos ayer eran 3 bloques de reformas muy claros para crear empleo, que falta hace, también para reforzar las instituciones, el poder judicial, la unidad territorial, y luego para ayudar a las familias en materia de educación, de pensiones, de sanidad, para ayudar a que las familias de los jóvenes puedan tener hijos, se puedan emancipar, la vivienda sea más accesible. En definitiva, un nuevo contrato social en el que pensamos que el gobierno tiene que ser más reducido y se tiene que devolver el poder a los españoles que, en mi opinión, en estos 3 años lo han perdido. Enseguida vamos a hablar de los detalles de su discurso también, pero antes quiero que vea uno de los momentos que se ha comentado bastante también en la convención, la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos a verlo. Te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro dónde está mi sitio. Y sé que mi sitio es Madrid. Necesitamos que tú llegues a ser el presidente del gobierno. Con las palabras de Díaz Ayuso, ¿se podía interpretar como que la presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia a disputar el liderazgo? ¿Estaba en juego el liderazgo de alguna manera? En absoluto. La verdad es que yo siempre digo, y lo dijo también ella, llevamos 16 años trabajando juntos y puedo decir además que somos amigos, y lo hemos dicho siempre, y estoy muy orgulloso de la labor que está haciendo en la Comunidad de Madrid. Cuando yo tuve oportunidad de elegir la candidatura para la comunidad, tuve claro que podía ser ella. La gente pues le costó entenderlo, incluso dentro del partido algunos tenían dudas, pero en estos años, en las peores circunstancias, ha demostrado que sabe gestionar, que lo hace además muy cerca de la calle y que en las peores circunstancias ha sacado esta comunidad adelante. ¿Y por qué hace esa aclaración? ¿Eran necesarias esas palabras de Ayuso? Yo creo que lo importante aquí es ver que hay una forma de hacer las cosas, también una nueva generación en política, porque nosotros siempre teníamos que decir, se hizo muy bien cuando gobernamos en los 90, cuando se hizo en los 2000, pero ¿cómo gobernaría el Partido Popular si gana las elecciones, que es lo que ahora dicen las encuestas, y cuando lleguemos al gobierno en 2 años como máximo? Bueno, pues lo que se está haciendo no solo en Madrid, sino en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía, que nunca lo habíamos hecho en 40 años, o en la región de Murcia, o en alcaldías como Madrid, o como Zaragoza, como Málaga, o como Córdoba. No se puede decir solo que hay una alternativa sobre el papel, sino que en las peores circunstancias tenemos personas que gobiernan muy bien, y es lo que vamos a hacer a nivel nacional. Lo que se ha comentado mucho y había detrás también de esas palabras de Ayuso era esa petición de adelantar la convención regional del Partido Popular de Madrid. Usted durante estas semanas ha dicho que lo importante era la convención nacional, que había que centrarse en eso, que ahora no tocaba ese asunto. ¿Ha pasado la convención nacional? ¿Es el momento de adelantar esa convención en Madrid? A mí no me corresponde, hay una junta directiva que ha decidido que autonomías uniprovinciales como Madrid van a tener el Congreso en el primer semestre del 22, que es cuando va a ser, y tendrán que decidir los militantes quién quieren que lidere el Partido de Madrid. Yo no puedo opinar, no he opinado en todos los congresos que hemos tenido, llevamos ya 60, y en este pues tampoco puedo hacerlo. Lo que sí que tengo que decir es que es público y notorio el apoyo que siempre he dado a esta comunidad autónoma y a sus máximos representantes. Pero Díaz Ayuso, si quiere adelantarlo, ¿usted respaldaría esa decisión? No, ella ya ha dicho que las fechas son las que han puesto la Junta Directiva, de la que también es ella miembro, y en este caso yo creo que no hay ningún problema, y quizá pues esa posición que tuvo el otro día es para dejar claro a quien no lo tuviera que la relación con la Dirección Nacional, hoy con su propio equipo, como dijo, que compartimos, es excelente. ¿Cuenta con su respaldo en ese caso, en caso de que quiera dar ese paso? Pues en lo que a mí respecta, que es a que fuera candidata, ya que tuviera todo el respaldo institucional, lo tiene. A nivel orgánico, insisto, yo no puedo decir quién tiene que ser presidente del PP en Madrid, como no lo he dicho en Valencia o como no lo he dicho en Ávila, donde he sido diputado 8 años. Tuve que mantenerme al margen, es lo que he dicho, y estoy convencido que una persona que ha sido elegida por primarias como yo, pues va a estar muy contento de lo que decían los militantes. De alguna manera sería lo lógico, es lo que ocurre en el PP andaluz, en el PP gallego, donde los presidentes de esas comunidades son también presidentes de los partidos en esas regiones. Los militantes se decidirán, como han decidido en Galicia, en Castilla y León,
como pluriprovincial, y Andalucía pues tendrá que ser en este semestre, pero insisto, creo que tenemos que estar a lo importante. Lo importante es que en Madrid las cosas se están haciendo bien, se pagan menos impuestos, se elige educación, se elige hospital, hay más autónomos, hay más empresas, hay más inversión internacional y con eso nos quedamos. Este era uno de los temas que han circulado en los últimos días, pero ha habido otros muchos. Se ha hablado también de Vox, a veces se ha insinuado también la convivencia con Vox. Antes de tratar ese asunto, me gustaría que vieran unas imágenes su intervención en la moción de censura de octubre de 2020 que puso en marcha Vox. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Esa moción de censura fracasó. Fue una intervención muy tajante. ¿A día de hoy suscribiría palabra por palabra lo que dijo? ¿Ve matices en estos últimos meses? Sí, nosotros somos la única alternativa que hay ahora mismo a Pedro Sánchez y a un gobierno que está muy desgastado por una mala gestión de la pandemia y de la economía. Y lo que mandamos es un mensaje de que quien quiera cambiar el gobierno, lo más útil que puede hacer es unificar el voto en torno al único partido que puede ganar a este gobierno. Con los demás partidos del espacio de centro-derecha, tanto con Ciudadanos como con Vox, hay cosas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo, la unidad nacional. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros somos europeístas, apoyamos el Estado autonómico y pensamos que la política se tiene que hacer fuera de bloques. Queremos un proyecto transversal. De hecho, yo en esta convención he apelado no solo a que las personas que se sienten de centro o de derecha tengan su cabida en el Partido Popular, sino incluso a aquellos socialdemócratas que están muy descontentos por lo que está haciendo Sánchez, porque no les gusta que pacte con comunistas como Podemos cuando dijo que jamás lo haría, o porque no les gusta que pacte con independentistas cuando prometió que no lo haría, o el colmo, no les gusta que pacte con Bildu, que son los que no han condenado los asesinatos de 850 españoles. Sobre este asunto usted ha criticado mucho que el Gobierno, que el Partido Socialista pacte con populistas, usted ha dicho. Hemos visto en esa convención y en intervención estos últimos días como grandes líderes de su partido, como Núñez Feijóo, por ejemplo, incluso el expresidente Mariano Rajoy, insinuaba que Vox es un partido populista que hay que mantener al margen, con quien no hay que mezclarse. ¿Usted cree que Vox es un partido populista? Yo no sé cómo se define cada partido. Yo lo que sé es que el Partido Popular tiene un proyecto muy claro. Pero sin embargo Podemos sí lo ha definido como populista en varias ocasiones. Bueno, no es el caso de Vox. Podemos además lo definió como un partido radical y comunista, que es como se definen ellos, y además financiado parece ser por regímenes no muy democráticos en Latinoamérica, que por cierto sigue defendiendo. Por ejemplo, una dictadura atroz como la cubana desde hace 60 años, o el régimen de Chávez, que tiene ya no sé cuántos miles de asesinados por ser opositores pacíficos. Bueno, así lo dicen los papeles que se han ido publicando y recientemente también del régimen de Correa en Ecuador. Entonces yo lo que quiero decir es que al final, por mucho que se disfrace el gobierno de Sánchez, es el gobierno más radical que hay en Europa. No hay otro país de los 27 que tenga ministros comunistas, lo hubo en Grecia hace unos años y hace 30 años en Francia, no ha vuelto a verlo, y mucho menos que haya un partido como el Partido Socialista que esté recibiendo apoyos de un brazo político de una banda terrorista hasta hace unos años. Entonces, ellos es lo que hacen, radicalidad y políticas, en mi opinión, muy equivocadas. Nosotros estamos en nuestro sitio y es que somos un partido de centro reformista desde que se fundó. Por eso creo que les va bien a la gente cuando estamos gobernando. Ahora usted dice que es el gobierno más radical de toda Europa. Estamos viendo en los últimos meses muchas tensiones con gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría, el gobierno polaco con temas muy sensibles de respeto a la comunidad LGTBI. Por ejemplo, ¿el gobierno español es más radical que esos gobiernos? Sí. En cuestiones, por ejemplo, como pactar con partidos independentistas, no hay otro gobierno en Europa. Es que ¿alguien se puede imaginar que los independentistas de Córcega estuvieran en el gobierno de Macron? ¿Alguien se puede imaginar que los herederos políticos de las Brigadas Rojas, la banda terrorista italiana, estuvieran apoyando a Draghi? Es que no se puede entender. O cuestiones como el Poder Judicial. ¿Alguien Pero entiende? los compara con Podemos en este caso. Bueno, yo en este caso, el responsable es Sánchez. Dentro del gobierno, me refiero como gobierno. Bildu apoyaba a Sánchez y Puigdemont ha apoyado a Sánchez. Y Aragonés sigue apoyando a Sánchez. Pero eso va más allá del gobierno, serían apoyos parlamentarios. Me refiero comparando un gobierno con otro. Yo solo sé que Pedro Sánchez, antes de las elecciones, en un plato de esta casa, me dijo a la cara que nunca pactaría con Podemos, que nunca pactaría con independentistas y que le ofendía que le preguntáramos si iba a pactar con Bildu. Y están ahora negociando los presupuestos con ellos. Por tanto, eso es el problema que tenemos ahora en España. ¿Y ha habido alternativa? Por supuesto que ha habido alternativa. El Partido Popular le ha ofrecido a Sánchez 12 pactos de Estado. Para los presupuestos, para Cataluña, para Navarra, para el Poder Judicial, para las pensiones, para la educación, para la despoblación, para la seguridad, y no ha querido. Entonces, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, comparando con Hungría y Polonia, allí se ataca a la justicia. Aquí el gobierno ha atacado
al Tribunal Constitucional por decir que el estado de alarma era ilegal y ha atacado al Supremo por decir que no se podía indultar a personas que han dado un golpe de Estado y que ahora están huidas de la justicia. Bueno, pues yo creo que es lo mínimo. Bueno, están hablando de una reforma del sistema judicial en este tipo de países y del sistema de mayorías también. Cosa que aquí se rectificó, si no recuerdo mal. Se rectificó porque fuimos a Bruselas a pedir que no se aprobara, pero me quedo con las críticas a la justicia. Nunca antes en España un gobierno habría ido contra una resolución del Tribunal Supremo que decía no se puede indultar a los que no solo han dado un golpe a la legalidad, sino que encima han malversado. Lo digo por si a alguien le queda alguna duda. Puigdemont, Aragonés, Junqueras y compañía, además de dar un golpe a la Constitución, utilizaron dinero de los catalanes, de sus impuestos, para atacar a la propia ley. Entonces yo creo que es algo gravísimo e insisto, solo me remito a las palabras de Sánchez. Enseguida el que ha cambiado de opinión es él. Yo estoy en la misma posición que estaba antes de la campaña electoral. Enseguida vamos a hablar de esas noticias que llegan de Cerdeña, de la puesta en libertad de Carles Puigdemont, pero antes quería preguntarle por esas imágenes que veíamos también de la moción de censura en octubre de 2020. Usted, en ese extracto había palabras muy duras, personales también contra Santiago Abascal. Hemos visto en las últimas horas, ayer creo, al líder de Vox diciendo que desde ese momento no se habla con usted, tenían una buena relación personal. Eso se ha acabado. Yo creo que a la gente le da igual cómo me lleve yo con Santiago Abascal o cómo me lleve con Pedro Sánchez. La gente está preocupada porque la luz está en los máximos históricos, la gente está preocupada porque sigue habiendo 90.000 parados más que cuando Sánchez llegó al poder, o la gente está preocupada porque hay más desahucios cuando prometió Sánchez que iba a haber vivienda para todos. Al final tienen que llegar a acuerdos también, es importante esa relación. Por eso nosotros queremos una alternativa en la que podamos ganar sin tener que estar pactando con socios tan radicales como los que tiene Sánchez. Y Vox no es un socio radical en ese sentido. Pero si es que lo que tenemos que hacer es hablar de los españoles. A los españoles les preocupa que no llegan a fin de mes, que hay 1 millón de familias con todos sus miembros en paro. 1 millón de familias que hacen las colas del hambre hoy para tener una cesta de fruta o una bolsa con un bocata porque no ha podido comer. Y sin embargo vemos un gobierno que dice que va todo fenomenal y que los datos de paro va estupendo, con 4 millones de parados. O que lo de la luz es culpa de las empresas eléctricas. Oiga, y usted no decía cuando estaba en la oposición que Rajoy tenía que dimitir porque subía la luz un 8% y ahora ha subido un 200% y aquí no dimite nadie. Entonces, yo me quedo con las preocupaciones reales, las pensiones. Pero ¿cómo es posible que diga el ministro de las pensiones que los baby boomers no van a cobrar pensión? Esto está pasando. Ahora vamos a tocar 2 puntos, usted los tocó ayer en su discurso, pero volviendo al tema de Vox, le hablaba de esa relación personal con Santiago Abascal, porque según las encuestas, excepto el CIS, ustedes son la fuerza, o serían la fuerza más votada en unas hipotéticas elecciones. Podrían gobernar, pero siempre pactando con Vox, entendiéndose con Vox. ¿Usted lo ve posible? ¿Descarta esa opción? En el año 2015, con el mismo resultado electoral que tenemos ahora en las encuestas, el Partido Popular formó gobierno. Y formó gobierno a pesar de que Pedro Sánchez, en el no es no, se negó y al final lo acabaron echando de su partido por bloquearlo. Al final, quien gana las elecciones en España acaba formando gobierno. Y acaba formando gobierno porque no hay una alternativa enfrente. Es lo que ha pasado en las elecciones de Madrid. Si sumamos más que los partidos independentistas y de la izquierda, formaremos gobierno y los apoyos a la investidura serán puntuales de un lado o de otro. Pero el eje de reformismo en la legislatura, el poner a salvo el estado del bienestar, el crear empleo, el bajar impuestos, el recuperar el prestigio internacional, el poner orden en lo que está pasando en Cataluña, o por ejemplo, en hacer que los jóvenes no emigren con un 40% de paro, se va a salvar. Lo de menos son las alianzas que haya que hacer a un lado o a otro, porque no habrá alternativa frente. Uno de sus mensajes era, en esta convención, se ha escuchado mucho el objetivo de ensanchar el electorado o el número de votantes que siguen al Partido Popular. ¿Cómo se puede hacer eso casando el votante de Vox con el socialdemócrata que decía usted puede estar desencantado con el PSOE? Hay posiciones en Vox, por ejemplo, respecto a temas de inmigración que entiendo que ustedes no comparten. Porque a la gente le preocupa generalmente lo mismo. Si vemos ahora las preocupaciones de los españoles son el empleo, la pandemia, que se ha gestionado fatal, vemos que es la vivienda, que está muy cara, vemos que es la educación, que hay mucho fracaso escolar, vemos que hay cuestiones como inseguridad ciudadana, hay cuestiones también relativas a temas más sectoriales, qué pasa con los autónomos, qué pasa con las industrias electrointensivas, qué pasa con el turismo, que ha sufrido mucho. Y para eso la gente quiere a alguien que gestione bien, quiere un partido que diga, oye, ¿qué ha hecho el Partido Popular en el pasado? Creó 7 millones de empleos. ¿Qué hizo con las pensiones? Subieron de media un 16%. ¿Qué hizo con la educación? Bajó el fracaso escolar un 10%. Bueno, pues yo creo que eso es lo que a la gente le importa. Que luego el Partido Popular tiene más peso internacional para que la inmigración haya más cooperación europea y lleguen menos pateras. Seguro, ya lo hicimos. Después del boom de las pateras de Zapatero, bajó la inmigración,
Llegó Sánchez, con lo del papeles para todos del Aquarius, volvió a subir y esperamos bajarlo con cooperación con los países africanos y con seguridad en las fronteras, siendo también solidarios. Pero son cuestiones que ya las hemos hecho, por eso somos más creíbles a la hora de ofrecer soluciones. Veíamos hace unos minutos esa noticia en el telediario que llegaba desde Cerdeña, esa decisión de la justicia italiana de poner en libertad a Carles Puigdemont, y usted mismo le mencionaba ayer. Vamos a ver ese momento en el discurso en Valencia. Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad con los golpistas. Algo similar se lo escuchamos también a Pedro Sánchez en 2019. De momento vemos como Carles Puigdemont sigue fuera de España. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cómo piensa traerlo a España? Es algo muy importante. Si los países de nuestro entorno ven que Pedro Sánchez está gobernando gracias a Puigdemont y que indulta a los socios de Puigdemont, ¿qué van a hacer? Pues no meterse en líos. Pero son los jueces y es un asunto entre jueces, bueno, no es una cuestión de países. Es un impulso político en las decisiones que toma la justicia de cada país, que evidentemente lee la prensa y ve lo que se está pasando. ¿Cree que son justicias que están politizadas o que hay influencias políticas para no Yo pongo un extraditarlo? ejemplo, Batasuna. Durante muchos años Batasuna no había sido condenado en Europa como organización terrorista. Cuando hubo un impulso político en las instituciones europeas para decir esto es un brazo político de los que matan a los políticos, empresarios y sociedad civil en España, se movió la justicia europea. En este caso, la justicia italiana lo que está viendo es que en España se indultan y lo que está viendo es que España dice, bueno, sí, es que estos son mis socios. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Además de reformas legales aquí, para que no pase lo que ha pasado, de que esta gente pueda estar por ahí, es decir, volver a hacer una convocatoria, un delito de convocatoria de referéndum ilegal, tipificar la rebelión impropia, cerrar Diplocat, cerrar la propaganda en medios de comunicación públicos independentistas. Pero eso no conseguiría traer a Puigdemont de manera inmediata. Además de eso, haremos una gran campaña diplomática internacional para explicar que lo que está pasando no lo admitiría ningún país. Y vuelvo a poner un ejemplo. Si una región italiana, como por ejemplo Lombardía, declara la independencia, o Cerdeña, ¿alguien cree que si pillan al que la ha declarado en Marbella, Draghi no va a pedir la entrega inmediata? Entonces, ¿para qué está la euroorden? Porque recordemos, es que el señor Puigdemont no es que esté perseguido por sus ideas políticas, ¿no? Está perseguido porque el Código Penal dice que lo que ha hecho es ilegal. Y además, él lo dijo, sé que es ilegal, pero soy tan valiente que lo voy a hacer. Bueno, es que lo que no puede ser es esa impunidad. Entonces, pasado mañana el que no paga impuestos, o pasado mañana el que va a 200 por hora por la autopista, o el que rompe un escaparate, se va a Francia y tampoco lo entrega. Pero de momento lo que está diciendo la justicia italiana es que se respeta su inmunidad hasta que se pronuncie la justicia europea. ¿Ustedes no esperarían a ese momento? No, sí. no, en efecto. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno no solo está cruzado de brazos, sino que está deseando que no entreguen a Puigdemont, porque como entreguen a Puigdemont y venga a España, revienta la operación diálogo, revienta la mesa de la negociación y revienta la legislatura. Entonces, claro, lo que es absolutamente increíble es que un gobierno de España, en vez de estar con su Tribunal Supremo, en vez de estar ayudando para que diplomáticamente se vea como algo necesario para España que sea entregado, lo que está haciendo es poniendo palos en la rueda. Por ejemplo, mandando a la abogacía del Estado a contradecir al Tribunal Supremo, lo cual es insólito. Y todavía pretenden que nosotros renunciemos a nuestros principios y a lo que pide Europa y la justicia y renovemos el Consejo General del Poder Judicial sin cambiar la ley. Es decir, lo que pedía el señor Sánchez, que era cambiar la ley para la elección, ahora quieren que no solo incumpla su palabra, sino que yo incumpla la mía. Sobre eso le quería preguntar ahora, volviendo a la situación aquí en España y esa renovación del Poder Judicial, que lleva ya más de 1000 días en funciones. Ustedes defienden, como estaba citando ahora, que los jueces sean los encargados de renovar el órgano, pero hace solo 3 años no decían lo mismo. ¿Por qué han cambiado de opinión? Vaya que se decíamos lo mismo. Y de hecho, presentamos una reforma en el Senado que fue aprobada. Pero estaban dispuestos a pactar la renovación con el método sin reformar. Estamos obligados a hacer la renovación con el método actual. Es lo que el Gobierno intenta ocultar. Estamos obligados. El proceso se ha iniciado. La renovación actual se tiene que hacer con la ley actual. Pero la única condición que ponemos es que se cambie la ley para que ya nunca más haya esa sensación de politización. Nuestra posición no puede ser más generosa y más responsable, pero el Gobierno quiere que se renueve con la ley actual, algo que nadie pone en duda porque es un mandato del propio Supremo, pero que encima dejemos las cosas como están a pesar de los ataques que han tenido a la justicia todo el tiempo. ¿Y por qué esas reformas no se hicieron cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta y estaba en el Gobierno? Pues ni lo sé ni me importa, porque yo estoy en el Partido Popular ahora para hacer las cosas bien, como muchas que se hicieron en el pasado, y mejorar las que se hicieron mal o no se dieron tiempo a hacer. Y en este caso hay un cambio
en los últimos 6 meses que hace que ahora mismo no nos podamos mover. Hasta ahora era una cuestión política. Son mis principios, es mi programa electoral, era el tuyo, señor Sánchez, ¿por qué has incumplido? Lo piden los jueces, lo decía la Constitución antes de que el PSOE lo cambiara. Es que ahora, desde hace unos meses, en junio, la Comisión Europea lo exige en un informe que además hace el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, de la Comisión de Venecia. Entonces, ahora mismo llega un momento en el que Sánchez ya no tiene escapatoria, porque la Unión Europea lo pide, lo dijo el otro día el comisario, e incluso avisan que ese cumplimiento del Estado de Derecho puede vincular la recepción de fondos europeos. Por tanto, lo que yo no entiendo es que si Sánchez lo prometió en campaña y si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no lo modifican? Muy claro, porque quieren seguir ocupando el poder de la justicia. Quieren seguir criticando al Constitucional, criticando al Supremo, si quieren seguir teniendo una fiscal general del Estado que es una exministra socialista, y conmigo que no cuenten para politizar a los jueces. Cualquier reforma necesita evidentemente de entendimiento entre los actores. En este caso parece que depende obviamente del Partido Socialista y del Partido Popular. Hemos escuchado al expresidente Rajoy, al expresidente González muy recientemente pidiendo que haya un pacto, que se den esos pasos y que se desbloquee el órgano. Ya sé que me va a decir que el que es presidente y está en la Moncloa es Pedro Sánchez, pero usted representa una cantidad importante de españoles, es diputado de la Nación en el Congreso. El ciudadano puede sentirse un poco huérfano viendo que las principales fuerzas políticas no hacen todo lo posible por resolver un tema tan crucial como es este. Entre otros. También estarán perplejos porque Sánchez rechazó un pacto educativo y rechazó nuestra posición sobre las pensiones y rechazó ayudar con la política de inmigración y seguridad y rechazó nuestra estrategia con Cataluña y Navarra. ¿Y por qué no le llama por teléfono y lo habla? ¿No, bueno, eso es una buena pregunta. La última vez le llamé por esa avalancha de inmigrantes en Ceuta. Me dijo que me mantendría informado y hasta hoy han pasado varios meses. Lo que no puede ser es que Sánchez esté diciendo en su propia ponencia del Congreso Federal del Partido Socialista: no se puede pactar con el centro derecha. Y, por cierto, dice también, y con la vieja socialdemocracia en declive. Es decir, que reniega del pacto con el centro derecha y reniega de lo que hizo Felipe González y Rubalcaba. Por tanto, vuelvo a lo mismo. Él es el radical. Por mucho que se disfrace de moderado, es un radical porque está con radicales a su alrededor y hace políticas radicales. ¿Por qué el Partido Popular, don Carlos, por qué el Partido Popular tiene que renunciar a su palabra cuando es él el que se ha movido y ha renunciado a la suya? Pero una de las cuestiones que ustedes insisten y por lo que se rompieron las negociaciones en algún momento era también por la participación de Podemos en esa negociación. Usted dice que es un partido radical, pero es un partido que está en el Congreso y que está en el Gobierno. ¿Por qué ese cordón sanitario? ¿Por qué no puede...? No, cordón sanitario ninguno. Yo no puedo formar parte de esas negociaciones otras fuerzas políticas. Yo llevo 3 años diciendo que la justicia se tiene que despolitizar. Y eso incluye muchas cosas en las siguientes renovaciones y negociaciones que hubo. Por ejemplo, que Podemos dijera en ese mes en el que se negociaba que la justicia era franquista y que había que ponerla al servicio del Gobierno del cambio. Eso fue lo que hizo que Podemos no pudiera estar, las declaraciones absolutamente inaceptables sobre la justicia. O, por ejemplo, que propusieran a un juez que había dejado de serlo y querían meterlo por el turno de juristas, o a una directora general de Podemos en ejercicio. No es que fueran la señora Parada, la señora Rosell y el señor de Parada, es que incumplían la objetividad de esa despolitización que estamos pidiendo. Por tanto, la única razón, es que los jueces elijan a los jueces. Y todo lo demás han sido estratagemas del Gobierno para bloquear una negociación. Pero, insisto, nosotros estamos en el sitio en el que nos ampara la Constitución, Europa y los jueces. Es Sánchez el que tiene que recapacitar. Volvemos a la Convención Nacional que usted cerraba ayer con ese mitin en Valencia. Exponía un programa que ya nos ha comentado hace unos minutos, temas políticos, económicos, sociales. Hablaba también de Cataluña. Viendo la situación que se está viviendo ahora, después de lo que pasó en 2017, ¿cuáles serían las propuestas concretas para normalizar la situación en Cataluña? Que cumpla la ley. Claro. Cuando alguien dice, ¿qué se puede hacer para que la gente deje de quemar marquesinas, contenedores y romper escaparates? Que cumplan la ley. No, vamos a negociar con ellos para que tiren menos piedras, no. Que cumplan la ley. Y luego, si tiran piedras porque no les gustaba que la tienda hiciera ruido, hablamos del ruido. En este caso, encima, no hay ruido, porque lo que está haciendo el Estado con el Gobierno independentista de Cataluña desde hace ya varias legislaturas es pagar todos los boquetes de su mala gestión. Y nuestro plan para Cataluña es eso, recuperar la prosperidad, el empleo, los servicios públicos, la financiación, las infraestructuras,
pero al mismo tiempo recuperar la ley y la convivencia. Sí. Y eso se hace cumpliendo la ley, pero por si acaso reforzando el Código Penal, frente al referéndum ilegal o frente a este tipo de medidas internacionales o de adoctrinamiento en la escuela o de propaganda en los medios de comunicación. Sin embargo, es un plan muy claro. Ese discurso y esa agenda que ofrece el Partido Popular para Cataluña no encuentra mucho encaje. Hemos visto en las últimas elecciones de febrero el peor resultado de su historia. 3 escaños venían del peor, que eran 4. Por encima ha estado Vox con 11, 6 en el caso de Ciudadanos. ¿Por qué no cala o por qué cada vez cala menos el mensaje del Partido Popular en Cataluña? Sin embargo, cala algo más, por ejemplo, el de Vox. No, en este caso lo que nosotros tenemos que decir es que el mensaje nuestro a nivel nacional es cuando se ha mejorado todo, los resultados en Cataluña. Pero también Vox hace un mensaje en clave nacional y ahí ha tenido más respuesta que la del Partido Popular. Yo siempre digo una cosa, es una frase de Mújica, de un socialista, hijo de un asesinado de ETA, es mejor perder votos a perder el alma. Nosotros tenemos unos principios que España tiene que seguir siendo unida, una nación fuerte, pujante, diversa, pero vertebrada. El problema que tenemos ahora mismo es que el Gobierno ha roto ese consenso constitucional de estar siempre el Partido Socialista y el Partido Popular en las cuestiones de Estado juntos y se ha puesto de parte de los independentistas. Y nosotros no podemos tolerar que unos partidos políticos que lo que están diciendo es que los españoles son bestias taradas, que están diciendo que los niños no puedan elegir la educación en la lengua que ellos quieren, que no dicen, por ejemplo, que el constitucionalismo se pueda defender frente a la segregación que se está haciendo en los medios de comunicación. Bueno, nosotros pedimos que eso tiene que cambiar. Sí se vieron, por ejemplo, en la campaña en febrero, usted tuvo una intervención en una radio allí, en RACU, donde hizo una especie de autocrítica, ¿no? Diciendo que no le habían gustado las imágenes de las intervenciones policiales y que eso se tenía que haber gestionado de otra manera. Ayer en Valencia lo que decía es que todo se había hecho bien. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué visión nos quedamos de lo que ocurrió en 2017? Con las dos. Y yo reto a poner el mismo texto de las dos. A nadie le gustó ver lo que pasó el 1 de octubre, que la gente votaba ilegalmente y que la fuerza pública tuvo que actuar. A nadie le gusta ver eso. Ahora bien, lo que hicimos, tuvimos que hacerlo porque hay quien incumplió la ley. Y es compatible decir que fue un escenario que a todos los españoles les llenó de dolor, y en especial a los que viven en Cataluña, y al mismo tiempo que el Estado volverá a responder si hay otra declaración unilateral de independencia y otra votación ilegal. Y dije más, en el momento en que hubiera que aplicar otra vez la Constitución y el 155, no habría que aceptar las cortapisas que pusieron Ciudadanos y el PSOE para hacerlo de forma temporal, no afectando a la educación, no afectando a TV3 o simplemente haciéndolo para convocar elecciones. Nos quedan ya muy pocos minutos, señor Casado. Quería preguntarle también al hilo de esas elecciones en Cataluña y de sus resultados. Poco después ustedes dijeron que iban a vender la sede o se iban a cambiar de sede, la que utilizan ahora en la calle Génova en Madrid, para desligarse de alguna manera del pasado. Había muchos casos de corrupción, algunas siguen en los tribunales. ¿En qué punto está esa operación? ¿Han vendido o están en fase de vender la sede de Génova y de trasladarse? Es un proceso que es largo porque hay que buscar activos, hay que ver qué rentabilidad tiene, pero yo creo que era un mensaje también de eficiencia, de modernidad, de hacer un partido más abierto. Quizá la sede actual es muy grande y es poco accesible. Y yo creo que, bueno, pues eso, si avanza, pues daremos cuenta de ello. Como digo, se interpretó como una manera de desligarse del pasado. De los casos de corrupción hay muchos que están en los tribunales todavía, Gürtel, Lezo, Púnica, muchos otros. Teme que lo que ocurra en los próximos meses, según vayan avanzando esos procesos, pueda suponer un desgaste electoral para el Partido Popular de aquí a las elecciones que pueden celebrarse en 2 años o menos. En absoluto, porque la nueva dirección ya ha dicho muy claramente que no va a tolerar ninguna conducta que no sea ejemplar. Ya no digo irregular, que para eso están los jueces, que no sea ejemplar. Me gustaría que Sánchez hiciera lo mismo, porque tiene en su Consejo de Ministros a varios ministros que eran consejeros de los ERE y a una vicepresidenta que no ha dado cuenta de sus sociedades patrimoniales para eludir impuestos y a otra vicepresidenta que está en la trama de Isofotón de Andalucía. Por no hablar de las cosas que ya hemos dicho de Podemos, que también tienen 5 ministros en el gobierno. Hablando de corrupción, veíamos, y de la convención, se ha criticado también la invitación a Nicolas Sarkozy, al expresidente francés, en ese momento ya condenado por corrupción. Un día después sufrió otra condena. ¿Cree que fue un error invitarle a la convención, asociar esa imagen a la de Sarkozy? Sarkozy vino para reivindicar lo que hizo en materia antiterrorista contra ETA. Fue el primer presidente de la República Francesa que colaboró de verdad para que Francia dejara de ser un santuario para etarras, y también el apoyo que hizo a favor de la unidad nacional. Me gustaría que Sánchez dijera la mitad de lo que dijo Sarkozy en francés sobre la unidad nacional, la patria única en España
y el papel del jefe del Estado. Ojalá tuviéramos un presidente que quisiera tanto la unidad nacional como el presidente francés. Nos queda tiempo para una última pregunta. Ayer en ese discurso también habló de derogar muchas de las leyes del Partido Socialista o del Gobierno en estos últimos años. La ley de memoria histórica, habló de la eutanasia. Yéndonos a 2005, cuando el Partido Popular se opuso al matrimonio homosexual, que lo llevó al Constitucional, después gobernó y no derogó esa medida, ¿no teme que con estas promesas pueda ocurrir lo mismo con leyes que, según las encuestas, tienen bastante aceptación? Me refiero a la de eutanasia, con un respaldo del 70%. Lo que dijimos ayer es que vamos a hacer todo en positivo. No es meterse en debates legales, que paso está el Tribunal Constitucional porque están recurridas las leyes. Es una cuestión de que haya una ley de cuidados paliativos a la altura de lo que es España, que nadie tenga una enfermedad que le cause dolor. Eso es muy caro, sobre todo porque requiere la dignidad de que se apliquen esos métodos en el domicilio. Lo mismo con la maternidad. Si aquí lo que se trata es que los jóvenes se puedan emancipar antes, el 60% no puede hacerlo, tengan empleo, el 40% no lo tenga, y accedan a una vivienda, que tampoco pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hay que poner? Dinero, recursos, en vivienda, en impuestos, en conciliación para la maternidad. Y con la memoria histórica lo mismo. Todos los recursos de la ley han ido prácticamente a propaganda. Yo quiero una ley de concordia en la que se reivindique la transición, que no deshagamos el abrazo de nuestros abuelos, pero que los fondos se utilicen para buscar a los restos de los familiares queridos de aquellos que ahora, desgraciadamente, no han sido encontrados después de la Guerra Civil. O sea, que menos propaganda, más soluciones reales, más concordia, más debates en positivo, y no esta izquierda que está siempre reabriendo los debates morales e históricos para dividir y para medrar. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Telediario. Muchas gracias y buenas noches. Terminamos ya esta entrevista. Van a poder ver el análisis de todo lo que se ha hablado en este encuentro en el canal 24 Horas, en la noche en 24 con Xavier Fortes. Volvemos mañana. Gracias por acompañarnos.